bienvenidos a nuestro canal Seguridad Minero-Energética. Mi nombre es Maida Murillo. Y mi nombre es Álvaro Ruiz Tarazona. El día de hoy, ingeniero, va a estar pero imperdible. Vamos a hablar de un tema espectacular. Maida, nuestro canal Seguridad Minero-Energética no solamente está dirigido a la rama eléctrica y electromecánica de la industria minera, debido a que el RETIE nos habla que tenemos que tener en cuenta la seguridad de las personas, el medio ambiente e inclusive los animales. Entonces esto también repercute en otras ramas, ¿como cuáles, Maida? Uy, ingeniero, mecánica, electrónica, mecatrónica, también el área de la salud, de sistemas de administración, entre otras. No se lo pueden perder. Y antes de iniciar, un saludo especial a toda la comunidad de la Francisco Paula Santander. En especial al director del programa de Ingeniería de Minas, el doctor José Luis Gómez Hernández, y a nuestra rectora, la doctora Sandra Ortega. También saludamos a toda la comunidad de Ingeniería de Minas y muy especialmente al curso de profundización primer semestre 2024. Y ahora sí, entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar del decreto 1886 del mes 21 de septiembre del año 2015. Ingeniero, cuéntanos, ¿de qué trata este decreto? Bueno, este decreto lo lanzó la Agencia Nacional Minera, como dice Maida, el 21 de septiembre del año 2015. Es un decreto que contiene 13 títulos y 263 artículos. Nosotros vamos a hablar de una forma práctica y aquí entendible de lo que nos habla el sistema eléctrico en este decreto para la minería subterránea. Entonces, a partir del decreto, a partir del artículo 169, comenzamos a hablar acerca de las instalaciones eléctricas. El artículo 169 se refiere a los requisitos para las instalaciones eléctricas bajo tierra. Entonces, ¿qué nos pide este decreto? Que todas las instalaciones eléctricas bajo tierra deben hacerse con todos los requerimientos técnicos que garanticen condiciones de seguridad. Asimismo, deben cumplir con lo que dice el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, o aquella normatividad vigente a la fecha. Eso es en sí lo que nos dice el decreto 1836 en el artículo 169. El artículo 170 nos habla de la protección de los cables e instalaciones eléctricas, tanto en superficie como bajo tierra. Los cables e instalaciones eléctricas deben estar completamente protegidos, dice el artículo. Hijo, ¿y qué pasa si no están protegidos? Tendremos el problema de inseguridad. Y de eso se trata el lema, la seguridad minero-energética. Entonces, caso importante de cumplir a cabalidad con cada uno de estos reglamentos. Aparte de hablarnos de la protección de los cables, también nos dice que debemos cumplir con lo que dice el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y las normas vigentes a la fecha. Hay un parágrafo importante que trae este artículo que nos dice que las conexiones eléctricas entre cables deben estar protegidas en sus uniones por medio de cajas de conexión. O sea que no es permitido en minería usar los famosos conectores de perforación o penetración. Cuando usted haga una derivación para un ventilador, para una electrobomba, debe colocar una caja de paso para que las conexiones que usted abra del cable, lo interfiera allí, sea internamente dentro de esta caja de paso y le dé una continuidad correcta al cableado que va a lo largo de la mina. Ingeniero, ¿y qué maquinaria o qué equipos se pueden usar acá en la minería? Perfecto, muy buena pregunta, Maya. Aquí el artículo 171 nos está hablando acerca de ese detalle. Nos dice prohibición de uso de maquinaria o equipo eléctrico o electrónico en minas subterráneas de carbón. Y nos dice, se prohíbe el uso de maquinaria o equipo eléctrico o electrónico que no estén certificados bajo el RETIE para trabajos en áreas clasificadas, es decir, a prueba de explosión. Entonces debemos usar equipos eléctricos, electrónicos que cumplan
con la norma del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, lo cual nos dice que estos equipos deben estar certificados ya sea por la IEC o por la NEMA. Ingenieros, ¿quiénes son los responsables de las instalaciones eléctricas en las minas? Perfecto. El artículo 172 nos dice que los responsables de los trabajos o actividades eléctricas en las minas, y nos dice, los trabajos en actividades eléctricas deberán ser ejecutados por técnicos, tecnólogos o ingenieros electricistas o electromecánicos con matrícula profesional vigente, por tratarse de instalaciones especiales de alto riesgo. Los técnicos y los tecnólogos deben actuar bajo la supervisión de un ingeniero. Eso nos comenta el artículo 172. Se debe hacer por una persona responsable con matrícula profesional. Mayra, también le comento que el artículo 173 nos habla de la obligación de los trabajadores con respecto a las instalaciones eléctricas, aunque ellos no tengan nada que ver con esa instalación. Por ejemplo, nos dice que los trabajadores es obligatorio para todo trabajador proteger la instalación eléctrica. Cuando un trabajador observe alguna irregularidad en máquinas o instalaciones eléctricas, debe dar aviso al jefe inmediato para que haya la corrección del caso y evitar un accidente, y mantengamos la seguridad mineroenergética al día. Perfecto. También nos habla de la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el artículo 174. Nos dice que todas las instalaciones eléctricas deben estar sometidas a vigilancia y mantenimiento continuo, los cuales deben ser efectuados por una persona que cuente con matrícula profesional vigente, de conformidad con las leyes que regulan la profesión de la electrotecnia. O sea que los mantenimientos deben ser unos procedimientos continuos, seguros todos los años, para evitar accidentalidad por cuenta de que estos equipos no están en condiciones normales de trabajo. Bueno, ¿y cómo se procede para la reparación del proceso de una máquina? ¿Cómo se procede para la reparación de una máquina, Mayra? Pues el artículo 175 nos habla sobre los procedimientos para reparación de máquinas en instalaciones eléctricas mineras. Nos dice, cuando se vayan a hacer reparaciones en máquinas o instalaciones eléctricas, o inclusive en las redes de ellas, se deben desconectar la corriente. En otras palabras, allí nos habla de las 5 reglas de oro, que inclusive se va para todas las instalaciones eléctricas, no solamente en minería. Entonces nos habla que debemos desconectar el circuito, hacer que... Súper importante, ¿no, minero? Con el circuito, ¿no? Sí. Tanto accidente que hay con eso, ¿no? Exactamente, hay muchos accidentes porque no desconectan los circuitos y quieren trabajar con energía. Y la energía se hizo para trabajar sin ella. La energía se hizo para producir la luz, para producir calor, frío, pero no para trabajar con ella. Hay que desconectar el circuito, nos dice la primera norma. La segunda norma dice que hay que bloquear ese circuito para que nadie vaya a energizarlo nuevamente. La tercera nos habla que hay que verificar que haya ausencia de tensión. La cuarta norma nos dice que debemos cortocircuitar para evitar un accidente, para que nadie vaya a interrumpirnos allí en caso de que estén allí metiendo la mano en la máquina principal. Y por último, debemos demarcar las zonas de trabajo. Mayra, a propósito de su pregunta anterior de los procedimientos para reparar máquinas, también el artículo 176 nos comenta que hay que tener un análisis de riesgos previos a la realización de trabajos. Previamente a la realización de trabajos que no sean de naturaleza eléctrica, cercanos a las redes, máquinas o instalaciones eléctricas, se debe elaborar un análisis de riesgos específicos y adoptar las medidas de prevención que haya lugar cuando sea necesario. Deben desconectarse los equipos. Hay que hacer un análisis de riesgo, generalmente lo hace la CISO, pero hay que tener mucho cuidado con eso para verificar qué probabilidades haya de algún accidente cuando vayamos a hacer una serie de este tipo de reparaciones. También el artículo 177 nos dice que prohibición de colgar objetos sobre los cables. Se prohíbe colgar clase de objetos sobre cables de instalaciones o aparatos eléctricos. Generalmente en la minería uno observa que hay muchos cables atrás de los casinos, atrás de las subestaciones, cables de baja tensión, y allí la gente quiere colgar ropa, colgar objetos, y eso es prohibido. Entonces hay que tener mucho cuidado que allí
detrás de una nevera, detrás de un enfriador. No se debe colocar ningún objeto porque eso crea inseguridad en el equipo o una accidentalidad con la persona que vaya a tocar allí el objeto o inclusive el mismo aparato. ¿Y por qué es importante no quitar los protectores y avisos? Porque es importante no quitar los protectores y avisos de los equipos, porque esa es la cédula del equipo. Es más, el artículo 178 nos habla de este caso. Dice, queda prohibido quitar a las instalaciones eléctricas, las carcasas o a los protectores de mallas de protección, los avisos y las características técnicas y especificaciones de manejo, conservación y peligro que ha elaborado el fabricante para colocarlos allí. Asimismo, queda prohibido quitar los forros de protección de los cables o alambres conductores. Es importante este artículo porque mucha gente quita los avisos por colocárselo en los mismos cascos, en otros objetos, y deja desvalijado una máquina que a veces no sabemos ni qué potencia es o qué riesgos hay que tener en cuidado, y generalmente hoy en día la mayoría de maquinaria trae esos avisos no solamente con las características técnicas, sino con las prohibiciones, con los requerimientos técnicos adheridos a la máquina. El artículo 179, Mayda, nos habla acerca de la aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, y allí nos dice que este artículo, que hay que dar cumplimiento estricto a todo aquello que se refiere a la parte eléctrica, al reglamento, a los procesos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Entonces es fundamental cumplir, es un reglamento de todas las personas para evitar accidentes, cumplir con el decreto 1866, sobre todo aquí que nos habla en el artículo 179 sobre la aplicación del RETIE. El artículo 180 habla un tema que tiene que ver con altura de línea de contacto acerca de una serie de locomotoras llamadas trolley. Este artículo ya se ha modificado actualmente, y en el futuro decreto 944 vamos a ver qué nos hablará sobre ello, ya que es un elemento utilizado en minas que no son de carbón, sino otra especie de minas que no generan gases ni polvos que pueden llegar a producir una explosión o un incendio. Inge, ¿ya ha pasado algún caso con ese tema? En Colombia generalmente estos locomotoras las utilizan en minería, pero ya que no son del carbón, para evitar esta clase de accidentes. Ingeniero, ¿y hay un artículo que nos hable de los diseños eléctricos? Claro que sí, Mayra. El artículo 181 nos dice los diseños del circuito eléctrico, que es fundamental. De allí parte toda la instalación eléctrica de una mina, a partir de un diseño eléctrico. El diseño del circuito eléctrico debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y ser concebido de tal manera que cualquier cortocircuito o sobrecarga que se presente en él accione inmediatamente las protecciones. De eso nos habla el artículo 181. Ahora, el artículo 182 nos dice que las instalaciones eléctricas en labores mineras subterráneas, clasificadas como grisuscuosas, o sea que contienen grisú, una especie de metano allí mezclado, en las labores mineras subterráneas clasificadas como grisuscuosas, nuevamente vuelvo y repito, o sea en las categorías 1 y 2 del artículo 58 de este reglamento, se debe utilizar instalaciones eléctricas de seguridad a prueba de explosión, o sea, una seguridad a prueba de explosión contra grisú, certificadas según el RETIE bajo uso simultáneo en clase 1, división 1, grupo D y grupo F. ¿Qué significa eso, muchachos? Pues que la clase 1, que estamos hablando de gases, de la clase 2 estamos hablando de polvos. Cuando hablo de clase 1 gases, es gases como el metano, clase 2 polvos como el carbón. El grupo D se refiere a el grupo de donde está allí el metano, y el grupo F habla de los polvos de carbón. Entonces, en otras palabras, nos dice este artículo
que todos los equipos que utilizamos en minería deben ser clase 1, clase 2, división 1, división 2, grupo D y grupo E. Súper claro. Este tema es bastante completo. Así que si quieren ver más contenido como este, simplemente tienen que hacer unos pasos. Primero que todo, tienen que comentar, decir si les gustó. Segundo, hashtag conocimiento. Y tercero, darle la campanita. Cuarto, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes de todo lo que vamos a subir. Vamos a aprender demasiado. Entonces nos vemos en el próximo video.